En segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, versículos 6 al 13, nos habla del trabajo. El tema o principio que encontramos aquí es el de ser productivos, ya sea trabajando, estudiando, capacitándonos, hacer algo que con responsabilidad, realizar una actividad que nos llevará a producir bienes para los nuestros y para uno mismo también, para ayudar a otros también. De esto se trata los versículos 6 al 13, en donde dice: Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que día y noche trabajamos duro y sin descanso, para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho de hacerlo, sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Y continúa diciendo en el versículo 13: Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Pero no lo traten como enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano. En estos tiempos en el que estamos viviendo todavía la pandemia, nos llevó a atravesar por circunstancias muy difíciles y duras, no solo en la salud, también en lo económico. Muchos perdieron sus trabajos, muchas familias se vieron con la necesidad de ajustar sus gastos y muchos jóvenes, muchas personas en general, dejaron de estudiar. Estando bajo esta realidad que nos toca vivir, una de las noticias que se lanzaron fue el aumento de los ninis. Un nini es un joven entre los 15 y 29 años que ni trabaja ni estudia, ni se está capacitando. Una empresa analista calculó que en el Perú durante la pandemia se llegó a más de 2 millones de jóvenes nini, el 20% de jóvenes peruanos que no trabajan ni estudian, ni se están capacitando en algo. La cifra de los ninis antes de la pandemia no era tampoco alentadora, era el del 17%, esto es, 1.350.000 jóvenes que no hacen nada útil, que son flojos. Se afirma que el porcentaje en Latinoamérica de ninis es el de los más altos del mundo y que va de la mano con el porcentaje de homicidios entre los jóvenes de esta misma edad. Los latinoamericanos también tenemos el porcentaje de homicidios entre jóvenes más alto en el mundo. Lo que se deduce es que los ninis son el grupo con mayor propensión a caer en vicios, pandillaje y delincuencia, o que son ninis porque están involucrados en estas malas actividades, el pandillaje, la delincuencia, las adicciones. Se afirma que este popular dicho, entonces, la flojera es madre de todos los vicios, es un dicho real y que nos advierte de los peligros que encierra el no querer hacer algo que sea productivo, ¿no?
no tener alguna actividad responsablemente. Y Dios nos advierte de este peligro 2000 años atrás en esta iglesia. Tesalónica era una ciudad con un gran intercambio comercial y una ciudad próspera, pero debemos recordar que los creyentes en esta ciudad iniciaron la iglesia en medio de acusaciones falsas y en medio de dificultades, con una fuerte presión social en contra de ellos. Por lo tanto, lo más probable es que tenían también dificultades económicas, no iguales a las de nosotros, pero al final de cuentas tenían dificultades económicas como tal vez muchos de nosotros. Pablo, estando lejos de ellos, recibe noticias de diferentes situaciones por las que atravesaba esta iglesia. Y una de ellas tiene que ver con algunos miembros de esta iglesia, los cuales estaban viviendo desordenadamente, donde esta vida desordenada se caracteriza porque no trabajan en nada y por entrometerse en la vida de otros o en las familias. En Tesalónica también habían ninis. Dice en el capítulo 3, el versículo 11 del libro que estamos leyendo, guiándonos, dice en el versículo 11, y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. Hace unos 20 años atrás, cuando yo trabajaba en un pequeño negocio, tenía un negocio, llegó un joven quien me dijo que era cristiano, pero que se había apartado del Señor hace algún tiempo. Y que él era de otro sitio, de otro país. Estaba de viaje visitando a un familiar y que le robaron todo lo que tenía. Luego, pidiendo ayuda, se encontró con un sacerdote y este sacerdote le ofreció ayuda, darle dinero para su pasaje de regreso, pero que solo debía rezar a María. Le pregunté, ¿qué diferencia habría en que le reces a María o no si estás viviendo apartado del Señor? No me respondió, le sorprendió mi pregunta. Luego le dije, yo te puedo ayudar. Vamos, yo te compro el pasaje para que regreses. Pero este joven no quiso. Lo que quería es que le dé dinero, no quería el pasaje. Este joven quería dinero fácil, tal vez para algún vicio. Y quería manipularme emocionalmente con su cuento, apelando a mi religiosidad evangélica, que él pensaba eso, pero no soy religioso evangélico. Yo soy seguidor de Cristo en base a una relación personal con Él, lo cual es muy diferente. Hay personas que intentan usar de las actividades cristianas para sacar alguna ventaja, algún beneficio personal, egoísta, como es el caso de este jovencito que quería el dinero fácil. Un ejemplo de esta mala actitud lo podemos encontrar por ejemplo, en Marcos, el capítulo 7, versículos 10 al 12. Versículos en los que Jesús está reprendiendo a los fariseos y escribas porque estos alientan a los jóvenes a ser ninis. Jesús les dice, en primer lugar, que hay un mandato, el cual es honrar a los padres. Luego el Señor continúa diciéndoles, pero ustedes, a los fariseos y escribas, ustedes dicen que estos jóvenes pueden decir que todo aquello con lo que podrían ayudar a sus padres es ofrenda para Dios. Y de esta manera ya no están obligados a ayudar a sus padres en nada, o sea, no hacer nada en la casa, en otras palabras. Luego el Señor les dice, lo que realmente están haciendo con esto, a los escribas y fariseos, lo que hacen es invalidar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que honremos a nuestros padres. En otras palabras, lo que hacen es ir en contra de la palabra de Dios. En los días de Jesús y luego en los tiempos del apóstol Pablo, que había personas que usaban de prácticas religiosas para no obedecer a Dios y específicamente para no ser productivos, pero Dios quiere lo contrario. Dios quiere que seamos productivos. Dios quiere que sus hijos
impulsemos y avancemos en medio de este mundo. Hoy, ¿podría haber personas que usen las prácticas religiosas para no ser productivos? Sí, los hay. Pero también hay de aquellos que ni siquiera se excusan con las prácticas religiosas para no hacer nada. Simplemente no hacen nada. Hasta les cansa levantar las manos para cantar, ¿no? Como quien decía antes popularmente, eso cansa, ¿no? El tipo de persona en la que me lleva a pensar el versículo 11 que leí hace un momento es el de uno que, participando en las reuniones de la iglesia, busca también satisfacer las necesidades económicas que tiene, pero sin trabajar, sin hacer nada. Podría ser tal vez un joven que va a los negocios de los miembros de la iglesia pidiendo una colaboración. O una joven que va a las casas a visitar a las hermanas por las mañanas para quedarse todo el día en su casa y tal vez algunos días diciendo que lo hace para orar juntas y leer la Biblia, pero que realmente lo usa como una excusa. Lo que realmente quiere es un lugar donde estar y almorzar gratis, cenar gratis y, si es posible, desayunar también gratis, mientras que cuenta cosas de otras familias con las que estuvo antes. Y mira todo lo que sucede en esa familia para luego ir a otra casa a contarlo. Más o menos eso es lo que describe este versículo que hemos leído. O un varón desconocido que llega a alguna casa de los miembros de la iglesia afirmando ser un predicador cuando no lo es, ser un líder para luego pedir alguna ofrenda. Lo que realmente es está estafándoles porque no es un predicador. Son personas que hacen de las actividades cristianas un medio, una excusa para su propósito oculto, el de satisfacer sus necesidades producidas por no querer trabajar, y mientras hacen esto, se meten en la vida de los que son verdaderamente creyentes, de los que somos hijos de Dios. Personas como estas, flojas, son personas que nunca querrán capacitarse para aconsejar y enseñar, porque esto requiere de esfuerzo y disciplina, estudiando y capacitándose en diferentes disciplinas. La preparación para el ejercicio ministerial, como el pastorado, es tan exigente y aún más exigente que muchas otras carreras profesionales, cosa que estos ninis, llamémosles así, quieren evitar el trabajo y la disciplina. Y en consecuencia darán malos consejos y malas o falsas enseñanzas. Solo serán imitadores de aquellos que realmente son siervos del Señor. ¿Qué tipo de personas son estas? Podrían ser cristianos verdaderos, podrían ser verdaderos seguidores de Cristo, esas personas que no quieren trabajar, no quieren esforzarse, no quieren salir adelante, no les interesa hacer esto, ser productivos. Podría ser que sean creyentes inmaduros, quienes antes de convertirse al Señor ya tenían estas malas costumbres que necesitan aprender y deben cambiar a tiempo, cuando recién están empezando en el Señor, antes de apartarse del camino y convertirse en personas que dañan a otros. Hace unos 25 años, cuando colaboraba con un grupo de hermanos en la evangelización en un lugar que se veía muy pobre, las casas eran de tripley o de estera, y supe que estas personas ya tenían varios años, muchos años, viviendo en este lugar, y me extrañó que aún vivan en casas tan sencillas, tan rústicas, y sin darle ningún mantenimiento, o sea, sin hacerle ningún arreglo, ninguna mejoría al lugar en el que vivían. Algo se rompía y se quedaba roto. Un día, mientras entregaba unas invitaciones, unos papelitos para que asistieran a una de nuestras reuniones, al darle a una señora esta invitación, ella me preguntó inmediatamente: ¿y qué nos van a dar? ¿Qué nos regalarán? Me asombró la libertad y la rapidez con la que esta mujer me preguntó esto.
Averiguando un poco, conociendo un poco más a esta comunidad, supe que la municipalidad, por ejemplo, del distrito, de vez en cuando les enviaba algunos regalos y, por ejemplo, llevaba a sus niños más de una vez al año al circo. Habían grupos que les ayudaban, les brindaban alguna ayuda. Me di cuenta que estas personas se habían acostumbrado a que les ayuden, a tal grado que vivían conformes, que estaban conformes con esas cosas y vivían contentos en esas casas tan rústicas. Parece ser que esas casas eran el medio para lograr esa compasión de organizaciones y recibir ayuda. Los hombres de este lugar no trabajaban, pero teniendo mucho tiempo libre, ni siquiera se dedicaban a arreglar su casa. O si trabajaban, tenían más de una familia a las que les daban muy poco dinero. Las mujeres a veces se ganaban una propina lavando ropa, pero su principal ingreso era la ayuda que recibían de alguna organización y la municipalidad. Luego de unos años, la municipalidad dejó de ayudarles, las organizaciones dejaron de darles ayuda y esta comunidad comenzó a verse con la necesidad de conseguir para comer y comenzó a cambiar. Comenzó a progresar porque la necesidad les obligó a trabajar e iniciar algún negocio. Esto les enseñó que podían ser productivos y mejorar su calidad de vida y empezaron a arreglar sus casas, a construir sus casas y a poner allí también sus negocios. Para que un país progrese, el gobierno debe saber manejar el aspecto social de tal manera que no haga que los ciudadanos sean conformistas, que solo esperarán lo que el gobierno les dé. Aquellas personas que se acostumbraron a recibir, personas conformistas con lo poco que reciben y flojas que se convierten al Señor, necesitan aprender a cambiar este mal hábito en sus vidas. Pero también podría darse el caso que sean personas que se hacen pasar por creyentes, personas que no tienen una nueva vida en Cristo, sino que en lugar de esto son vividores, que se aprovechan de los buenos deseos de los miembros de la iglesia. Estos vividores crean problemas mucho más graves en las iglesias y también delante de la sociedad, dando un mal testimonio. Pues este tipo de personas son inmorales, son mentirosas y tienen una doble vida. Por un lado, yendo a la iglesia por los intereses que tienen y por el otro incurriendo en vicios o actividades reprochables y vergonzosas, pero se presentan delante de las personas como si fueran cristianas. Y esto es terrible. Así como en la iglesia de Tesalónica, puede darse el caso que tú te encuentres con alguna persona así. Tal vez sean creyentes que tienen esta lucha con el pecado, que tienen que abandonarlo para seguir creciendo, para cambiar esta área en sus vidas. Pero también podría darse el caso que esta persona no sea creyente, que sea, digámoslo así, un vivazo, que se hace pasar por creyente, por cristiano, y se está aprovechando de la iglesia, o se quiere aprovechar de la iglesia sacándole el jugo. Donde cuando se acabe el jugo o el provecho de esta iglesia se acabe, y irá a otra iglesia para hacer lo mismo. Puede ser pidiendo ayuda para una y otra cosa mientras malgasta el dinero que tiene. Puede ser yendo a las casas todo el día. Puede ser alguien que se presta dinero y no paga. ¿Qué hacer con alguien así? ¿Qué hacer con alguien que está incurriendo en actitudes como estas? La palabra del Señor es clara en lo que se debe hacer. Dice en el versículo 6, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Tenemos que apartarnos de ellos. Esta afirmación es clara, contundente. A lo que se refiere es a que te alejes de esta persona. Si te propone algún negocio, no lo hagas con esta persona. Si te visita, tendrás que decirle
que no le recibirás porque anda desordenadamente y ni trabaja, ni estudia, ni es responsable. Tienes muchas cosas que hacer, y esta persona también debería estar ocupada en sus responsabilidades, como trabajar. Aún en la iglesia debemos obedecer este texto bíblico, y es necesario y será bueno decirle: ¿sabes qué? Nos alejamos de ti porque no te estás conduciendo como un cristiano. En lugar de seguir tu rol con responsabilidad para hacer algo en la vida, lo que quieres es vivir a costa de otros y entrometerte en sus vidas, generando muchos problemas en la iglesia y en los hogares de algunos de nuestros hermanos. Hasta que cambies eso, mantendremos la distancia. Cosa muy diferente es que alguien interesado en animarte, en apoyarte, o tal vez que solo quiere crecer en la amistad, te visita por un momento, por un tiempo determinado, o se reúne en un lugar y tiempo determinado, un tiempo adecuado para que después cada uno se dirija a su hogar, a dedicarse a su familia, al trabajo, a los estudios o a cualquier otra responsabilidad que todos nosotros tenemos. Lo normal en los miembros de una iglesia es que nos visitemos, desarrollándonos, o que nos comuniquemos, desarrollando nuestra amistad. Pero debe ser una relación saludable donde no busquemos a los demás para beneficiarnos egoístamente nosotros. Es todo lo contrario, buscamos a los demás para bendecirles, y esto mientras llevamos una vida honrada, responsable, esforzada, trabajando y dándole duro en la vida. Un cristiano no se limita a cumplir sus responsabilidades, sino que aquello que hace lo hace bien, esforzándose por alcanzar la excelencia. Un cristiano aprende que el tiempo es valioso y lo que quiere es ser de bendición para otros. Lo que quiere es ayudar a otros, y para eso lo que necesita es producir y también tener. Es así que aprende a ser esforzado y a emprender. En medio de esto, en medio de esta iglesia de Tesalónica, con miembros que atravesaban dificultades sociales, lo cual podría implicar dificultades económicas, el apóstol Pablo, siendo consciente de esta realidad, les dice en los versículos 7 y 8, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que día y noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. El apóstol Pablo se pone como ejemplo al respecto. El trabajo al que aquí se refiere es al de la fabricación de tiendas, una especie de carpas que en esos tiempos era muy usada. Pablo no permitió que los de la iglesia de Tesalónica cargaran con su sostenimiento económico. Tal vez porque estos hermanos, como mencioné hace un momento, tenían dificultades económicas. Y porque quería serles de ejemplo. En esto sí es específico y claro. Él quiere ser ejemplo. En lugar de estar buscando recibir, lo que se busca es dar. Y él lo dice en los versículos 8 y 9. Voy a leerles nuevamente para confirmar esto. Día y noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho de hacerlo, sino que quisimos darles un ejemplo a seguir. Esto es lo que les dice el apóstol Pablo a los hermanos de esta iglesia. Pero será importante también aclarar que Pablo no trabajó siempre en hacer tiendas, en este negocio, digámoslo así. No estuvo toda su vida completamente dedicado a ella. Tal como lo dice en el versículo 9, que es su derecho recibir salario. Por ejemplo, escribe a los hermanos de Corinto en su primera carta, en el capítulo 9, los versículos 9 al 12. Dice lo siguiente: porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla.
¿Quiere decir esto que Dios se preocupa por los bueyes? ¿O más bien lo dice por todos nosotros? En realidad, esto se escribe por nosotros, dice el apóstol Pablo en Corinto, porque tanto el que ara como el que trilla deben hacerlo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Y luego sigue diciendo en el versículo 11, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. Esto dice el apóstol Pablo en la carta a los hermanos de la iglesia de Corinto. Luego, en otro momento, dice que mientras estaba liderándoles con su servicio en esta iglesia, recibía salario de otras iglesias para que pueda continuar su labor en la iglesia de Corinto, y otros hermanos le ofrendaban personalmente. Pablo, como líder que sirve a la iglesia, aclara que es su derecho recibir salario, pero en su amor y seguramente considerando la condición económica de sus hermanos, no lo recibe para no serles una carga. A la vez, como ejemplo también, él se pone como ejemplo de esta manera para los demás. Por lo tanto, seamos personas responsables, productivas. Si te toca estudiar, esfuérzate en estudiar. Dale duro a los libros. Prepárate. Esfuérzate en aprender bien para ser luego capaz de desenvolverte en aquello que te estás preparando. Si te toca trabajar, igualmente sé responsable y esfuérzate. Igualmente, si tienes un negocio, sigue emprendiéndolo. Que ese negocio no se quede estancado allí nomás, sino que más bien siga desarrollándose, que siga creciendo. Si tienes que ver con las cosas en tu casa, en tu hogar, esfuérzate dándole un buen mantenimiento a tu hogar, a tu casa. Dios quiere que nuestra visión de vida incluya el emprendimiento para así también, de esta forma, en esta área, glorificar al Señor y ser de bendición para otros.